El Aula de la Fe, dirigido por Ana Bastidas y conducido por Alfonso Muerza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Están escuchando Radio María. Abrimos las puertas del Aula de la Fe, este espacio de la Radio de la Virgen que pretende ser una herramienta para todos los catequistas, profesores de religión y formadores. Ya saben que cada 15 días nos reunimos para hablar con profesores, con sacerdotes y con todos aquellos que tienen experiencia en el campo de la enseñanza y de los que, por supuesto, podemos aprender. El otro día les cuento que leía una entrevista a Monseñor Cerdín, que es obispo del Vicariato Apostólico de San Ramón en Perú, en la que hablaba del perfil del catequista de hoy. Lo hacía en una entrevista en Vatican News. Pues bien, Monseñor Cerdín decía que el catequista de hoy tiene que ser en primer lugar testigo, es decir, dar un testimonio cristiano. Decía que luego tiene que ser un buen comunicador, que sepa llevar a explicar bien los misterios de nuestra fe, como dice San Pedro, porque da razón de nuestra esperanza. Y por último, que debe ayudar a profundizar en el sacramento. Decía que lo que queremos es lograr la comunidad cristiana, que es a su vez y que sea a su vez protagonista de la evangelización y de la catequesis. Pues les invito a que busquen esta entrevista y la lean con detenimiento. Monseñor Cerdín en Vatican News. Nosotros en el programa de hoy les ofrecemos también la posibilidad de escuchar a 3 invitados con mucho que contar. Hoy en nuestra sección de pedagogía vamos a hablar con Katia Palafox, profesora, filósofa, que nos va a hablar sobre la fe en familia y nos va a dar consejos sobre cómo enseñarla y transmitirla en casa, en el hogar. También nos va a acompañar el sacerdote Enrique Moros, que nos explicará desde el punto de vista doctrinal qué son los sacramentos, y cerraremos nuestro programa recibiendo al también sacerdote Chisco Aechu de la Delegación de Catequesis de Navarra. Les saludamos a todos desde el Seminario Conciliar de San Miguel en Pamplona, donde están ubicados los estudios de Radio María en Navarra. Les damos las gracias por acompañarnos, nos ponemos en manos de la Virgen y les invitamos a que, si lo desean, se pongan en contacto con nosotros. Para ello, tienen un correo habilitado que es elaulaDeLaFe@radiomaria.es. Sean todos bienvenidos, comenzamos el Aula de la Fe. Hoy específicamente queremos tratar algo que de alguna forma es clave para afianzar la fe en los catecúmenos y en las personas que reciben formación, especialmente al inicio de su vida cristiana. Nos estamos refiriendo a la educación de la fe en familia, o dicho de otra forma, a la idea de la familia como educadora de la fe. Antes de recibir a nuestra primera invitada, Sara Ruiz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Alfonso. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. ¿A quién recibimos hoy en nuestros estudios? Mira, hoy recibimos a alguien muy especial. Se llama Katia Palafox. Estudió un grado en pedagogía y un máster en educación familiar en la Universidad Panamericana de México y el doctorado en educación en la Universidad de Navarra. Desde el 2019 trabaja en la Facultad de Educación y Psicología de la misma universidad y es tutora de prácticas del grado de Pedagogía y también en el máster de profesorado. Actualmente colabora con la asignatura de Pedagogía Religiosa Evolutiva del ISCR desde hace 2 cursos. Bienvenida, Katia. Katia, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, ¿por qué es importante que también la familia sea un espacio en el que se transmite la fe? ¿Por qué no es suficiente la parroquia? Pues bueno, la verdad es que, ¿no? Como les decía hace un momentillo, gracias por la invitación y por la oportunidad de hablar de este tema tan importante y espero que llegue, sobre todo, no únicamente a la mente de los demás, sino a los corazones. El tema de la familia es un tema transversal. ¿Qué quiere decir esto? Que educa, ¿no?, a lo largo de todas las etapas de la vida de la persona y tiene influencia en todos los ámbitos, no únicamente, por ejemplo, no es que se ha separado, la parroquia va por un lado, el colegio va por el otro y la familia pues se encarga de algunas cuestiones muy concretas, no. La persona que nace, o sea, cada ser humano que nace en un entorno familiar va a aprender una serie de pequeños detalles para empezar a vivir la piedad, ¿no? Desde pequeños, para saber cómo relacionarse con Dios, con las demás personas. Nuestra fe es muy comunitaria. Entonces, si esta persona no vive, ¿no?, este desarrollo que se dé en un ambiente de cariño, sobre todo, ¿no?, es como este cuidado que nos da la familia, pues después nos cuesta mucho más trabajo, no es que sea determinante, pero cuesta más trabajo que la persona, pues bueno, se abra a tener esta relación personal
con Dios y con los demás miembros de la Iglesia. ¿Y cómo los padres deben tener claro, se les puede inculcar esta idea en ellos, ¿verdad? De que son esos verdaderos transmisores de la fe? Porque hoy en día también vemos muchos casos en los que se lleva a los niños a catequesis, quizá por tradición, pero luego en casa no se vive. ¿Cómo se puede inculcar esa idea a los padres de que ellos son vehículos para la transmisión de la fe? Pues mira, lo primero que nos debe de quedar claro es que se tienen que preguntar cuáles son sus razones, ¿no? Y es válido que digan, bueno, pues por una tradición, bueno, pero ¿a qué tradición te refieres? Para que puedan profundizar en esa tradición cristiana, o únicamente porque, me lo han dicho, porque si no se va a quedar sin la fiesta y sin los regalos de la comunión, por ejemplo. Entonces hay que, yo creo que aquí cualquier educador, ¿no? Transmisor de la fe, ya sea el catequista o, ¿no? Hay veces que son incluso actividades extraescolares, que ya no es lo mejor ni lo más recomendable, pero bueno, quien esté a cargo de estos niños que se están formando, en este caso a lo mejor para recibir un sacramento, que haga la pregunta, ¿cuáles son tus razones? Y luego nosotros aprender a dar, ¿no? También, pues los beneficios que esto tiene, o sea, que un niño crezca en un ambiente cristiano, con una familia cristiana, y que vaya madurando en su fe, pues también le va a traer una serie de beneficios en el desarrollo integral de su persona. Entonces, yo creo que es difícil convencer a alguien teóricamente, sino que lo tienes que poner delante de, pues ahora sí que de lo que implica vivir con fe. Y esto, pues yo creo que hay muchísima gente muy, muy contenta, ¿no? Que son como un testimonio real, que son grandes referencias de la vida cristiana. Y que eso te iba a preguntar, algunas ideas prácticas, digamos, a raíz de esos ejemplos de los que comentas, algunas ideas prácticas que se les pueda dar a los padres. Pues mira, si vamos a ideas prácticas, desde pequeñitos, algo muy concreto es, pues, parte de la imitación, que nos vean que, pues, ¿no? Nos persinamos, que bendecimos la mesa, que hacemos oraciones, pues que no hacemos la genuflexión cuando entramos a la iglesia, cuál es nuestra actitud a la hora de comulgar, cómo nos comportamos en ciertos entornos, eso cuando son pequeñitos. O por ejemplo, esto desde bien chiquitos aprenden ven la imagen, por ejemplo, de la Virgen o del Niñito Jesús, pues bueno, saludar, mandar un beso. Esto es algo que tiene que ver con la piedad, pero se va interiorizando con el ejemplo. Después, otra cosa que pueden hacer los padres es un poquito de autoridad, ¿no? En el sentido de que hay que aprender a comportarnos en donde estemos, así como si vas a casa de la abuela o en tu casa no te pones a dar de brincos en el sofá, pues bueno, también enseñarle a físicamente cómo comportarse en la misa o en este tipo de actos, pues que tengan que ver más, ¿no? Que tengan que ver con su relación con Dios. Otra cuestión que hay que inculcar es enseñar las oraciones básicas. Nos tienen que enseñar a rezar y hay que aprender cosas de memoria, ¿no? Esto no está de más, de verdad, que recen el Padre Nuestro, el Ave María, ¿no? El Ángel de mi guarda, el credo, que es muy importante, que sepamos en qué vamos a creer. Entonces también la memoria es importante. Y después no es que termine con la edad de la infancia, ¿no? Y bueno, primaria, cuando reciben el sacramento de la comunión, y luego ya no tenemos mayor injerencia en los padres. Yo creo que aquí es cuando los hijos son mucho más, están muy atentos a nuestro comportamiento y el sentido que tenemos nosotros de vida, porque el cristianismo es un modo de vivir, y entonces los padres tienen que ser coherentes con lo que dicen creer. ¿Qué sentido le damos, por ejemplo, a la muerte? ¿Qué sentido le damos al estar juntos, al ayudar, al rezar? Entonces eso se va viviendo hasta que la persona se muere, porque la familia es el lugar donde naces y mueres rodeado de este cariño. Eso es. Pues, Katy, te queríamos preguntar también, hay una frase que dice, la familia es la iglesia doméstica. ¿Qué quiere decir esto? Pues mira, esta es una frase que se ha repetido constantemente. Me parece que uno de los, de los primeros que le escuché, no sé si directamente la acuñó Juan Pablo II, ¿no? En esta encíclica, ¿no? Y luego hubo una carta, ¿no? A las familias por ahí de 1994. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que la iglesia pues es una comunidad de personas, de vida y de amor.
Y la familia es esta comunidad, es el lugar donde la persona es amada por ser quien es, ¿no? O sea, el hijo que tengas, bueno, pues tú en esta convivencia, o al menos es a lo que está llamada la familia, ¿no? Hay varios casos y es una pena que no logran alcanzar este objetivo, y ahí como iglesia y como sociedad debemos de apoyar para sostener en estos momentos de debilidad, pero la familia está llamada a ser ese lugar en donde te quieren por ser quien eres. Y eso, si lo trasladas a la parte de la iglesia, Dios te quiere, ¿no? Como eres y como te has soñado, te sueña mejor, pero te quiere. Entonces, ahí está esta similitud, donde lo que debería de ser, está llamada a ser esta iglesia doméstica, en donde cada uno se sienta plenamente amado y plenamente impulsado a ser quien está llamado a ser en esta sociedad. Uh-huh. Incluso hay conceptos, ¿no?, como la Santísima Trinidad, la Iglesia, el pueblo elegido, cuestiones que los niños deben aprender, pero que pueden ser más comprensibles si se explican a la luz de la familia. ¿Cómo es esto? ¿Por qué? Pues mira, sí, estos son temas que han sido ampliamente también estudiados. Por ejemplo, ¿no?, la figura de cómo es la paternidad, ¿no?, qué relación hay con el padre, con la madre de familia, que luego pueda haber como una similitud en cuanto a las relaciones humanas. Esto de la Sagrada, ¿no?, la Santísima Trinidad, por ejemplo, ¿no?, es un misterio, ¿no? Entonces tampoco, no lo pretendemos tampoco en la catequesis explicarlo como tal, pero el que estemos abiertos al sentido del misterio, ¿no?, en que hay algo más, te quiero porque sí, es un misterio, es que el amor es un misterio en sí mismo, pero que también vean esta comunidad, mamá, papá, hijos, pues te ayuda a tener una idea mucho más clara de lo que puede ser este amor comunitario, ¿no? Que bueno, pues que da, recibe y que hay un don de por medio. Entonces, esto ayuda, también les ayuda a verse como dones, verse dignos de ser amados y de tratado, ¿no? Tratados con esta dignidad como personas. Por eso el buen trato en la familia no es un lujo, o es como, ay, bueno, es que esta familia es, me podrán decir, ¿no?, como mexicana, ay, es que esto, bueno, es muy latino. Digo, no, o sea, todas las personas en el trato, y esto se da mucho en el interior de la familia, tú te vas dando cuenta de esta ternura, que también el Papa Francisco hablaba mucho del amor de Dios, ¿no?, de este Padre amoroso que acoge a sus hijos. No sé si esto es algo un poco práctico a lo que... Uh-huh. Bien, bueno, te queríamos pues preguntar en sí, ¿qué es la catequesis familiar para ti? Catequesis familiar. Pues bueno, mira, la catequesis familiar, hay movimientos incluso que se llaman, ¿no?, familia educadora en la fe, y que existen en donde los propios padres se preparan para formar parte de este proceso catequético de los hijos. Aunque para mí el concepto es más amplio y puede ser esta participación transversal que ocupa la familia a lo largo de todo el proceso catequético de cada uno de sus hijos, porque no es general, porque cada uno, y esto es hacia dónde va esta tendencia de la catequesis, ¿no?, que se tiene que ver precisamente como este proceso que va evolucionando en cada uno, y no como una etapa de que ya, ¿no?, me preparo para el sacramento y está, me preparo, no es como algo muy puntual, sino es algo que va y se va a alargar a lo largo de su vida. Entonces, los padres de familia sí que tienen que tener, lo primero que decíamos hace un momento, muy claro el por qué, cuáles son sus razones para que sus hijos se preparen y que conozcan, ¿no?, lo que es la fe católica en cuanto a conocimientos que también se trabajan en la catequesis, no únicamente en la formación o en la clase de religión, sino que también hay que tener ciertos conocimientos, hay que entender por qué hay un Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ¿no? Nos situamos en un tiempo, pero también hay que tener actitudes para que ese conocimiento germine, caiga en un terreno más fecundo, y tú como padre puedes como que preparar el ambiente para que realmente caiga, ¿no?, a través de preguntas, a través de esperar, ¿no?, de poner a lo mejor ciertos cuentos, ciertos juegos cerca, porque tú lo puedes propiciar ese ambiente, pero también hay ciertas habilidades que tú vas desarrollando y que se relacionan muchísimo con lo que decíamos, con esta virtud de la piedad, que es cómo
cómo vivimos, cómo hacemos vida esta religión. ¿Y algún consejo para cómo transmitir la fe en familia en una sociedad en la que hay que luchar contra la secularización? Cada vez parece que te ponen más obstáculos. ¿Cómo vivimos esa fe en familia y cómo tratamos de transmitirla a los que somos padres, a los hijos y bueno, todos en definitiva en esta tarea de la evangelización? Pues bueno, mira, es una muy buena pregunta y gracias a Dios estamos en el Jubileo de la Esperanza, porque hay que tomar esta misión, o sea, esta es una misión preciosa que ha sido encomendada a los padres como primeros y principales educadores de sus hijos, y la educación en la fe integra, le da un sentido a todos los demás que están viendo matemáticas, lengua, las clases de fútbol, la visita con los abuelos. Si hay algo que integra y que le da un sentido a cómo queremos que afronten la vida, pues es la religión. Entonces el consejo es que tengan muchísima esperanza, que sepan que no están solos, que la Iglesia ha trabajado muchísimo tiempo, que hay santos para todos los gustos, hay consejos de muchas personas que te pueden acompañar con tu propia personalidad y la personalidad de los hijos, y sobre todo un consejo es con alegría, porque no podemos pretender que nuestros hijos lleguen a ser santos y todos tener una cara de tristeza, de agobio, de ¡buah! La realidad. No, esta realidad y este mundo es precioso y es que hay que dar gracias que hemos sido llamados a la fe católica, hay que verlo como un tesoro y un reto para transmitirlo a nuestra familia como primera responsabilidad, pero esta familia va a llegar a muchísimas más familias y yo creo que podemos ayudar a que este mundo disfrute más de lo que nos ha dejado Dios, ¿no? De las delicias del cielo. Sí. La importancia de la imitación, la importancia de la actitud, prepararse para transmitir y que no estamos solos. Algunos de los consejos que nos ha dado Katia Palafox. Profesora, te damos las gracias por haberte pasado por los micrófonos de Radio María. Ha sido un placer y te volveremos a escuchar pronto seguro. Muchísimas gracias a vosotros y que tengan muy buena tarde. Están abiertas las puertas del Aula de la Fe, una pausa musical y seguimos. Esto es Radio María, la radio de la Virgen. Te he pensado en mil formas distintas. Has llenado de sueños y risas esta casa hoy construida sobre ti. Cada y cuando busco sorprenderte, un detalle para agradecerte, pero el sorprendido resulta ser yo. Y cada vez que muero a mí mismo es cuando más respiro. Y cada vez que crezco más en ti me hace ser más niño. Ciudadano de este mundo más no soy, sino un simple peregrino que camina tras tu voz. Te he pensado en mil formas distintas, has llenado de sueños y risas esta casa hoy construida sobre ti. Cada y cuando busco sorprenderte, un detalle para agradecerte, pero el sorprendido resulta ser yo. Y cada vez que muero a mí mismo es cuando más respiro. Y cada vez que crezco más en ti me hace ser más niño. Ciudadano de este mundo más no soy, sino un simple peregrino que camina tras tu voz. Suele que a veces te escondes donde estás, me invitas a la montaña y estarás. Y la verdad que cuando más te
más me encuentro. Y cada vez que logro encontrarte es cuando más me pierdo. En el desierto donde me haces ser de ti y me dejo seducir porque comprendo tuyo soy. Y cada vez que muero a mí mismo es cuando más respiro. Y cada vez que crezco más en ti me hace ser más niño. Ciudadano de este mundo más no soy, sino un simple peregrino que camina tras tu voz. Ciudadano de este mundo más no soy, sino un simple peregrino que camina tras tu voz. Abrimos nuestro bloque de doctrina, sigan escuchando el aula de la fe en Radio María. Ya saben que en esta parte del programa nos preocupamos por entender mejor aquellos conceptos que posteriormente enseñamos a nuestros alumnos o a nuestros chavales de catequesis. Hoy nos interesa hablar de un concepto básico pero profundo y sobre todo muy interesante que si no explicamos bien nos puede acarrear problemas. Ustedes saben que las catequesis en muchos casos están enfocadas a recibir el sacramento de la comunión primero o en su caso el sacramento de la confirmación después. Pues bien, ¿qué es esto del sacramento? ¿Qué es un sacramento? Para ayudarnos a entenderlo mejor nos acompaña Enrique Moros. Enrique nació en Valencia, es sacerdote, fue ordenado en 1995, es doctor en filosofía por la Universidad de Navarra y catedrático de metafísica. Además es profesor ordinario de metafísica y teología en esta universidad. Enrique, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué son los sacramentos? Los sacramentos son signos eficaces que nos dan la gracia del cielo. Esto de signo eficaz tiene su interés porque Dios, que es más alto que las nubes y más íntimo que nuestro propio corazón, nos ha mirado con cariño. Se ha sujetado a nuestras imitaciones, como una mamá que se encoge para mirar cara a cara a su hijo. Ese Dios bueno nos ha enviado a su propio Hijo, para que pudiéramos ser sus hermanos y así adoptarnos a nosotros mismos como hijos. Para eso nuestras relaciones con el Padre que está en el cielo vienen marcadas por nuestra naturaleza, que se apoya en lo que ve, se nutre del producto de la tierra y tiene los años de su existencia contados. Por eso el Dios invisible nos da su gracia de modo que podamos conocerla a través de los sentidos. Los sacramentos son pruebas visibles del don invisible que el Padre de los cielos nos concede siempre que lo pedimos. ¿Y qué quiere decir eso de que son eficaces? Los sacramentos no nos los inventamos nosotros. Jesús, que vivió con nosotros, nos mostró los signos sensibles de las realidades supremas. Como esa realidad suprema es Dios, y Dios es omnipotente, todo lo que hace es eficaz. Si hacemos lo que Jesús nos ha indicado hacer, entonces la gracia nos llena. Y Jesús, cree la Santa Iglesia, nos ha enseñado a celebrar 7 sacramentos, que se integran maravillosamente en la vida humana. Los hombres nacemos, crecemos y alcanzamos la madurez y después morimos. Para crecer, el hombre necesita habitualmente comer y ser curado de sus enfermedades. Y para hacer algo en el mundo, habitualmente el hombre construye una familia o se dedica a ayudar de alguna manera a los demás. En la vida sobrenatural, nacemos con el bautismo, alcanzamos la madurez con la confirmación y nos preparamos para bien morir con la unción de los enfermos. Nos alimentamos con la Eucaristía y curamos nuestras enfermedades con la penitencia. Esta es la razón por la que estos son los que más veces podemos celebrar, puesto que comemos todos los días y tenemos que pedir, desgraciadamente, perdón muchas veces a lo largo de la jornada. De este modo podemos asistir cada día a la celebración de la Santa Misa y comulgar el cuerpo de Cristo, pan de vida y promesa de inmortalidad. Y cuando hacemos algo mal, siempre podemos pedir perdón, porque nuestro Padre del Cielo no se cansa nunca de perdonar.
Finalmente, por el matrimonio nos casamos o con el orden sacerdotal ofrecemos nuestra vida por la vida y la salud sobrenatural de los demás, identificándonos de un modo muy intenso con Jesucristo, que vino a servir y dar la vida por todos. Hay muchas personas, sin embargo, que dicen que no necesitan los sacramentos, ¿no? Esto de la confesión, cuando lo necesito o no necesito confesarme, ¿qué se le dice a esa gente? ¿Cómo le podemos hacer ver a los que nos rodean que los sacramentos son verdaderamente eficaces? Bueno, los sacramentos son acciones humanas y como tales acciones humanas pueden experimentarse. Pero en realidad, conociéndolo humanamente, no sabemos nada de los sacramentos. El requisito para vivir los sacramentos es la fe. Desde el bautismo, que es la entrada a la fe, el comienzo de la vida sobrenatural, hay que pedirlo. Y se pide porque tenemos fe. Si no tuviéramos fe, no podríamos pedirlo. ¿Y qué es la fe? Pues la cercanía de Dios a nosotros. Y esa cercanía, Dios la hace notar de 1000 modos distintos, pero a cada uno de forma personal. No hay ninguna película que nos explique por qué los sacramentos los necesitamos, sino que es nuestra propia vida, su capacidad de crecer, de relacionarse cada vez con personas más importantes, incluso Dios mismo que nos llama, tenemos que aprender a relacionarnos con Él. Y Jesús ha querido que nos relacionemos con Él a través de los sacramentos. Por eso son imprescindibles para la vida cristiana. Si el hombre no quiere hacer actos sensibles, en realidad no hace nada, se pasa la vida durmiendo, pero entonces tampoco crece. Claro. ¿Y eso de que imprimen carácter, qué quiere decir? Pues por la descripción anterior que he hecho de los sacramentos, hay cosas que en la vida solo se hacen una vez. Uno solo nace una vez. Dicen las madres, gracias a Dios. En la vida sobrenatural también se nace una vez, porque una vez Dios toma posesión de nuestra vida, nosotros podemos correrle la persiana, pero Dios no se va a ningún sitio. Dios sigue teniéndonos para siempre como hijos suyos por toda la eternidad. Lo mismo se puede decir del sacramento de la confirmación, que es la plenitud del bautismo. Uno no crece muchas veces y pasa la adolescencia muchas veces. Gracias a Dios solo ocurre una vez. En la vida sobrenatural también solo alcanzamos una vez la madurez. No porque nosotros hagamos algo, sino porque el Espíritu Santo, el sacramento de la confirmación, viene en nuestra ayuda y transforma nuestra existencia en la existencia de un cristiano maduro, lleno de fe y de seguridad. Según el sacramento, el ministro va variando. Por ejemplo, el bautismo puede ser un sacerdote, un obispo, un diácono. En el caso del matrimonio son los propios esposos. ¿Por qué es esto así? Bueno, en los sacramentos hay ministros, que sí, ministros en terminología clásica significa servidores. No se refiere a ninguna actividad política. Que realizan acciones, las acciones que Jesucristo nos enseñó. Y hay receptores de la gracia que esos sacramentos significan. Por parte del ministro es preciso hacer lo que Jesús nos dijo que hiciéramos. Y por parte de los receptores tenemos que intentar no poner obstáculos ni trabas a la acción que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por eso el ministro es aquel que puede hacer lo que Jesús nos dijo que hiciéramos. Y por eso no hay un único sacramento, o un único ministro, porque Jesús se dirigía a todos cuando decía id y bautizad a todos. En cambio se dirigía solo a los apóstoles cuando dice haced esto en conmemoración mía. Eso es lo que define quién es el ministro. Uh-huh. La voluntad de Dios, al establecer ese signo, establece quién tiene que decir las palabras que consagran la materia y la hacen sacramento. Y, por otra parte, quién puede recibirlos. Por eso el bautismo es la entrada a los sacramentos. Sin el bautismo no hay sacramentos. ¿Y hay alguna razón por la que sean 7? ¿O salió así, Jesucristo así lo quiso y ya está? Que imagino que eso es implícito, pero ¿por qué son 7? Bueno, yo he intentado hacer un esquema a partir de lo que Santo Tomás dice, elaborando teológicamente
la historia de la liturgia cristiana acerca de por qué son 7. Evidentemente esto no es dogma de fe, son 7 porque la tradición de la Iglesia ha conservado 7 sacramentos. Y tanto las iglesias orientales como las occidentales, la Iglesia católica, conserva los 7 sacramentos. Si no conserváramos algunos, tendríamos que enmendar la tradición y decirle a Jesús que algunas de las cosas que él hizo no tienen sentido, pero eso sería demasiado para nuestra fe. ¿Cómo puede alguien prepararse adecuadamente para recibir un sacramento? Porque es cierto que cuando alguien se prepara para recibir el sacramento de la penitencia, la primera confesión, la primera comunión, es un chavalillo de 7, 8, 9 años, pero en la confirmación ya es un adolescente. ¿Cómo debe prepararse una persona para recibir estos sacramentos? Y luego, pues, lo hemos dicho, el matrimonio, el orden sacerdotal, etcétera. ¿Cómo debe prepararse? Bueno, los sacramentos tienen su momento. Los sacramentos de la iniciación cristiana son 3, que son el bautismo, la confirmación y la penitencia. Estos 3 necesitan catequesis. Necesitan catequesis porque la amistad con Jesucristo que introducen se empieza con la fe que Dios mismo nos da para que podamos recibirlos. Y en ese sentido, lo único que hay que hacer es prepararse con fe, es decir, estimular nuestra amistad con Jesucristo. Pero claro, la Iglesia ha considerado que esa amistad con Cristo consiste en conocerle mejor, y para conocerle mejor necesitamos a alguien que nos explique cómo es Jesús, qué dijo, qué hizo y qué quiere de nosotros. Ahora, no hay forma humana de prepararse bien para el don divino, porque nos desborda por todas partes. Por muy bien que yo me prepare y elabore toda una doctrina y desarrolle incluso una teología, Dios es más que todo lo que yo puedo pensar y de lo que yo puedo hacer. Y en ese sentido, el sacramento consiste en buena medida en dejar hacer a Dios en mi vida, más que en yo hacer algo para poder recibirlo. Lo que la Iglesia establece es el mínimo por el cual podemos recibir los sacramentos, que es no poner obstáculos. Es decir, si uno en el bautismo no quiere mojarse la cabeza, pues tiene un problema, porque no se bautizará. Claro. Entonces, si uno cuando va a confirmarse no quiere la unción con el aceite con aromas que ha consagrado el obispo, pues no podrá confirmarse. Si uno se acerca a la comunión sin fe, pues la comunión no le hará ningún bien. Esas son las condiciones mínimas con las que uno puede acercarse. Ahora, no hay condiciones máximas. Lo mejor para recibir los sacramentos sería ser santo, pero como eso no está al alcance de nuestra vida sin los sacramentos, no podemos prepararnos para ser santos siendo santos, sino deseándolos. La mejor forma de prepararse es deseando los sacramentos y la acción de Dios que supone nuestra vida, y por lo tanto la plenitud que nos supera infinitamente. La última que le hago, la sociedad está cada vez más secularizada. Hay muchos niños que hacen la comunión por la fiesta, muchos adolescentes que piden recibir el sacramento de la confirmación por no darle el disgusto a la abuela. ¿Qué mensaje le daría a usted desde su experiencia a los catequistas que de alguna forma tratan de que cale el mensaje de la importancia de recibir estos sacramentos en sus catecúmenos? Bueno, el mensaje es esperanza. La gracia de Dios es más poderosa que todas las objeciones y limitaciones que los hombres ponemos a la fe y a la vida de Dios en nosotros. Dios hace resonar su voz en nuestra vida de 1000 maneras distintas, y antes o después las personas llegan a escuchar en algún momento la voz de Dios, y tenemos que fiarnos de esa acción de Dios en la vida. Por nuestra parte, lo que podemos hacer es ser mejores cristianos. Quiero decir, el que tiene que enseñar la fe, lo que tiene que hacer es demostrar con la alegría de su vida que ser cristiano vale la pena.
Enrique Moro, sacerdote, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado estos minutos en la Radio de la Virgen. Hasta pronto. Muchas gracias. Nos quedamos reflexionando y en un instante volvemos. Quiero ser santo, Señor, me cuesta tanto seguirte. Quiero ser santo, Señor, porque vos me lo pediste. Y aunque me cueste, aunque no pueda, aunque reviente, aunque me muera, solo lanzado a la aventura de tu amor, mi vida tiene sentido. Solo lanzado a la aventura de tu amor, mi vida tiene sentido. Con los pies en la tierra, pero los ojos en el cielo. Necesito tu mano, porque solo no puedo. y aunque me cueste, aunque no pueda, aunque reviente, aunque me muera, Solo lanzado a la aventura de tu amor, mi vida tiene sentido. Solo lanzado a la aventura de tu amor, mi vida tiene sentido. Encaramos el último bloque del programa, hablamos de experiencia. En este tramo nos gusta escuchar a los protagonistas del día a día en nuestras parroquias, colegios, en definitiva en aquellos lugares donde la propia transmisión de la fe es la protagonista. Hoy queremos centrarnos en las delegaciones de catequesis de un obispado. ¿Para qué sirven? ¿Cuál es su función? Y para ello, Sara, recibimos en los estudios de Radio María Francisco Javier Aechu, que es delegado diocesano de catequesis en la diócesis de Navarra. Eso es, sí, pues es más conocido por todos como Chisco. Francisco Javier Aechu tiene un bachiller en teología de la Universidad Pontificia de Salamanca y el Centro Superior de Estudios Teológicos San Francisco Javier, y una licenciatura en teología con especialización en pastoral juvenil y catequista. Actualmente es delegado episcopal de catequesis, párroco de San Juan Bosco y San Raimundo Fitero, profesor del ISCR San Francisco Javier y también del Centro Superior de Estudios Teológicos. Cisco, Bienvenido. ¿qué tal? Bienvenido. Gracias, muchas gracias. ¿Para qué sirve una delegación de catequesis? ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, siempre ha estado ahí esta figura, pero desde el nuevo directorio de catequesis a nivel de la Iglesia Católica del año 2020, pues precisamente se dibujan estas funciones con más claridad. La función de la delegación de catequesis es ayudar al obispo en su responsabilidad como primer catequista de la diócesis, pues a todos los niveles, a nivel, digamos, de la transmisión de la fe, elementos de la transmisión de la fe, el cuidado de los catequistas, programas de catequesis, materiales,
Sería, la función fundamental es esa. Y luego, como en concreto, pues el directorio define algunas labores más concretas, como son la elaboración de un proyecto diocesano de catequesis, el cuidado de los materiales, el cuidado tanto espiritual como humano de los catequistas. Por ahí iría un poco la función de la delegación. ¿Y cuántas personas trabajan, digamos, contigo, en este caso en Navarra, ¿no?, para hacer que todo esto sea posible? Bueno, la delegación como tal, ahora mismo estamos en un momento para mí muy bonito y muy ilusionante, porque con la llegada de don Florencio se ha reactivado, él desde el que llegó mostró un interés muy profundo por la catequesis. Entonces, digamos, a nivel oficial, en la delegación pues está el delegado, que como habéis dicho, tengo bastantes otras cosas que... Pero tenemos una secretaria, una virgen consagrada, dedicada exclusivamente a la delegación. Y aparte de eso, ahora mismo pues llevamos ya año y medio con un equipo, le llamamos equipo diocesano de catequesis, que consta de, ahora mismo somos 14-15 personas, que son sacerdotes y laicos, y que representan todos los niveles de la catequesis y de todas las zonas de Navarra. Hemos procurado hacer un equipo, digamos, muy abierto y muy representativo, y estamos trabajando ahora mismo pues en la elaboración precisamente del proyecto diocesano de catequesis. Vale, te queríamos decir, bueno, desde el punto de vista de la formación, ¿cómo se garantiza que las enseñanzas que reciben los catecúmenos sean las adecuadas o las mismas? Esa es la labor del obispo. No, a ver, precisamente uno de los temas fundamentales era pues porque la diócesis de Pamplona y Tudela tiene un proyecto diocesano, pero muy antiguo ya. Se trataba de renovar, y dentro de ese proyecto pues está evidentemente los criterios de los procesos, sobre todo de iniciación cristiana, ¿no? El acceso a los sacramentos, cuidar que haya, digamos, que haya un proceso real, que los sacramentos sean vivencias reales tanto del niño, cuando hablamos de niños, como de la familia. Evidentemente también está el cuidado de los materiales, porque sean materiales, hay unos materiales diocesanos, pero ya se han quedado un poquito antiguos. Estamos también ahora en el momento de no tanto de elaborar, sino de buscar nuevos materiales, y también, pues evidentemente, el cuidado de que los catequistas pues lo sean de verdad, ¿no? Ahí es donde está la garantía. ¿Cómo debe ser un catequista hoy en día? ¿Cómo debe ser? Yo siempre digo que un catequista es un cristiano que está caminando en la fe y que quiere transmitir esa experiencia suya a los más pequeños. A partir de ahí, un catequista, yo siempre digo que un catequista nunca puede ser un solitario en la tarea. De hecho, voy a hacer mucha referencia al directorio, porque este nuevo directorio es una maravilla, es uno de los regalos que nos dejó el Papa Francisco, y él habla de que el catequista es catequista de la Iglesia, no es un catequista solo. Entonces, claro, un catequista es un cristiano que camina, hay que cuidar ese camino del catequista, el camino personal. El Papa Francisco tuvo una intervención preciosa que decía: catequista no se hace, se es catequista. Hay que cuidar el ser del catequista, que su fe esté vibrante, esté fresca, hay que acompañarle, y a partir de ahí acompañarle también en la labor de transmisión, pues estando presente en reuniones de evaluación, de formación. Bueno, ahí está. Y la verdad es que hoy, cuando porque hoy ya no es, digamos, hoy ya no se pesca en red a los catequistas, se pesca con caña. Hoy mismo he recibido un WhatsApp de una joven de mi parroquia que me dice: bueno, al final creo que estoy llamada a ser catequista. Te lo dice así, que estoy llamada a ser catequista. Y te lo dice con miedo, porque sabe, bueno, pues ahora toca el momento de acompañarla, y bueno, y por ahí van los caminos hoy. Vale, te queríamos preguntar qué iniciativas se llevan a cabo para acompañar a los catequistas en sus tareas, y también has mencionado anteriormente que pues tienen algunos materiales también, ¿no? Entonces que nos menciones tal vez algunos que pues hagan una idea de lo que se hace. Bueno, la delegación ahora mismo pues tratamos, de hecho estos últimos años nuestra labor fundamental ha sido cuidar a los catequistas. A nivel formativo, pues estamos participando en las escuelas diocesanas de pastoral, esas pequeñas escuelas que hay en Tudela, que hay en Pamplona, que hay en la zona de Mendialde, que hay en Tafalla. En esos cursos también vamos, cuando se nos pide, a dar algunas charlas a las parroquias. Y luego también tenemos, para el cuidado del ser del catequista, pues planteamos algunos retiros a lo largo del año, en Adviento, en Cuaresma sobre todo. Y por último,
un momento muy importante para muchos catequistas es el Día del Catequista, que lo planteamos no como un día formativo, sino como un día celebrativo. Es decir, lo que queremos con ese día es que el catequista se sienta querido como agente pastoral de la diócesis. Entonces es un día que aprovechamos para rezar juntos, aprender algo juntos, pero siempre en plan dinámico, y luego pues ese día termina con la Eucaristía presidida por el arzobispo y con una comida fraterna que suele ser un momento muy bonito. Todos los años, al final del día te llegan 2-3 catequistas que te dicen, bueno, mira Chisco, yo ya este año pensaba dejarlo, pero bueno, voy a continuar. Entonces, es un momento muy bonito. Pues sí. mira, sí, pues les reaviva, ¿no? Sí. El cafecito, las pastitas, la comida, la misa, el Espíritu Santo que revolotea. Sí. Los otros. Y en una sociedad que está cada vez más secularizada, ¿esta secularización influye a la hora de impartir la catequesis? Decías que ahora a los catequistas se les pesca con caña. ¿Cómo es esa labor? Bueno, está influyendo muchísimo. Y lo estamos notando en que las inscripciones en la catequesis van bajando. Sobre todo ya, si hablamos ya de preadolescencia y adolescencia, es tremendo el bajón que estamos llevando. Y luego muchas familias que traen a los niños a la catequesis vienen a que hagan la primera comunión. Que aunque parece mentira, en muchos casos dista mucho de vivir la Eucaristía como un momento de encuentro con el Señor Jesucristo. Entonces, claro, hay una labor yo creo muy importante ahora mismo, que es la del primer anuncio. Se está hablando mucho, pero es muy importante que esas familias que vienen por algo se vayan dando cuenta que en la catequesis les queremos dar mucho más de lo que a veces ellos vienen a buscar y esperan, ¿no? Creo que esta es una labor muy importante. Y para eso, yo esto siempre lo digo, también creo que desde dentro tenemos que, y este directorio, lo repito además, tenemos que valorar nosotros mucho más la catequesis. La catequesis es uno de los pasos fundamentales en la evangelización. Y si la catequesis no funciona, no se hacen cristianos. Porque la catequesis es la que te inicia, te introduce en la vida de fe. Si eso no funciona, perdonadme la expresión, pero la fábrica de cristianos no produce. Exacto. Entonces, claro, ahí hay un proceso, pero sobre todo en el principio es muy importante, ¿no? Que dejar claro a las familias, y porque muchas veces los niños lo entienden antes, ¿eh? Hay niños que vienen de familias que no han iniciado la fe y de pronto les ves que haces un momento de silencio, se quedan mirando al Santísimo, y ves que hay, pero los padres es muy importante también que se den cuenta de que la catequesis no es para que hagan una celebración y ya está, es para iniciarles en una vida de fe, y para eso ellos tienen que entrar, que es otro de los grandes problemas que tenemos, que los padres entren en el proceso de catequesis de sus hijos. Que esto no sea una lista de deseos para el arzobispo, pero qué necesidades tiene una delegación de catequesis, como digamos el pueblo podemos ayudar, qué necesidades hay. Bueno, yo ahora mismo, y no lo digo porque lo estemos haciendo, pero creo que una de las necesidades más importantes que tenemos en la diócesis es tener un proyecto diocesano de catequesis. ¿Por qué? Porque hoy en día la catequesis es como, pues en cada parroquia es prácticamente un supermercado. Cada unos piden estos, otros los otros. Entonces, no unificar en plan homogéneo, pero sí que la diócesis tenga claro, mira, para llegar a este sacramento es este camino, con estos pasos, hay que hacerlo bien, porque claro, no puede ser la catequesis la última de la fila en la elección de los padres en las extraescolares de sus hijos, ¿no? Claro. Y no, señor, la catequesis es muy importante, tenemos que darles importancia, entonces un proyecto diocesano nos ayudaría a todos a darle esta importancia y luego pues a trabajar mejor, yo creo. De verdad creo que es la primera necesidad. Y a partir de ahí, yo creo también un acompañamiento más cercano a muchos catequistas, sobre todo en pueblos, así que te encuentras a veces catequistas muy solos, ¿no? Y a mí eso la verdad es que me duele en el corazón, ¿no? Porque los ves con mucha ilusión, con mucho empeño, pero claro, son catequistas, no son los párrocos, entonces necesitan mucho acompañamiento. Sí. Pues con ese mensaje nos quedamos. Chisco Aetxu, sacerdote y delegado de catequesis en la diócesis de Navarra, gracias por habernos acompañado estos minutos en la Radio de la Virgen. Pues encantado, muchas gracias. Vamos cerrando las puertas del Aula de la Fe. Estamos a punto de bajar las persianas del Aula de la Fe, pero ya saben que antes de despedirnos, como cada día, intentamos conocer aquellos detalles que relacionan a un santo de la Iglesia con el mundo de la educación, y para ello, Ana Bástidas, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Alfonso, ¿qué tal? ¿De qué santo vamos a hablar hoy y por qué? Hoy vamos a hablar de San Juan Bautista de la Salle.
Este santo fue un sacerdote francés, pionero de la educación popular en Francia. Fundó los Hermanos de las Escuelas Cristianas, dedicados a formar a niños pobres y a profesionalizar a los maestros. Es llamado el Sol de la pedagogía moderna porque su obra y sus métodos iluminaron la educación de su tiempo y sentaron las bases de la enseñanza moderna. ¿Cuál es su historia y por qué la Iglesia lo ha canonizado? Al igual que José de Calasanz, San Juan Bautista de la Salle también renunció a un futuro prometedor en la carrera eclesiástica para dedicarse a la educación del pueblo. Asimismo, fue el creador de la enseñanza profesional del pueblo, con la creación de las escuelas dominicales o academias cristianas para jóvenes obreros. ¿Y qué podemos aprender de él? San Juan Bautista de la Salle puso gran énfasis en la formación de los profesores, porque creía que la calidad de la educación dependía directamente de la preparación del maestro. Empezó su obra alojando en su propia casa a los maestros de las escuelas, para prepararles mejor. Esta fue la semilla de las escuelas cristianas. Fundó lo que hoy conocemos como facultades de pedagogía, que en ese entonces se llamaban escuelas normales, donde los futuros maestros aprendían a enseñar y luego practicaban en la escuela primaria que estaba anexionada a la propia facultad. ¿Y alguna otra innovación? Sí, otra gran innovación para su época fue el proponer y organizar la escuela por niveles o grados. Así, los estudiantes de una misma aula eran destinados a un grupo según el nivel de conocimientos. Los estudiantes más adelantados ayudarían al maestro en la vigilancia de los grupos y en la repetición de las lecciones. Al combinar el sistema mutuo con el simultáneo, el niño aprende con facilidad, porque aprende de otro niño mayor y porque los niños en general tratan de imitar para parecerse a los mayores. Pues con estas enseñanzas y con la vida de San Juan Bautista de la Salle, ahora sí bajamos las persianas del Aula de la Fe. Gracias a Sara Ruiz, gracias a Ana Bástidas. Recuerden que en 15 días, si Dios quiere, nos volveremos a encontrar aquí en Radio María, en la Radio de la Virgen, para hablar de nuevo con catequistas, con formadores, con pedagogos y con todos los protagonistas de este maravilloso mundo que consiste en transmitir la fe del Evangelio. Yo soy Alfonso Muerza, sigan escuchando Radio María. Adiós. Jesús, ya sabes, soy tu soldado, siempre a tu lado yo he de luchar, contigo siempre y hasta que muera, una bandera y un ideal. ¿Y qué ideal? Por ti, Rey mío, la sangre da. El Aula de la Fe, dirigido por Ana Bastidas y conducido por Alfonso Muerza.